¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Karen Salinas. Vamos a hablar acerca del tema emergencias hipertensivas. Soy especialista en cardiología y jefe del servicio de la Clínica Santa Isabel y de Cardiocentro. Entonces, para hablar de emergencia hipertensiva, primero tenemos que saber qué es una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva es toda elevación aguda de la presión arterial capaz de llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos, principalmente los órganos diana, que vendrían a ser el cerebro, corazón y riñón, pudiendo poner en peligro prácticamente la vida. Según la anterior definición, se consideraba como una crisis hipertensiva una presión arterial sobre los 220-130. Sin embargo, en la actualidad se la considera como una presión mayor de 180-110, pero no definitivamente, sino cualquier elevación de la presión arterial que comprometa un órgano o ponga mucha manifestación clínica en el paciente. Y este puede ser asintomática o sintomática, a la vez que se pueden dividir en dos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva como una elevación de la presión más de 180-120, pero que no compromete la vida, que no provoca daño prácticamente en un órgano diana. Sin embargo, la emergencia hipertensiva, sí puede provocar lesión a nivel de los órganos y se puede manifestar a través de parámetros de laboratorio y principalmente la sintomatología del paciente. ¿Cuáles van a ser los órganos blancos? A nivel cardiovascular, es decir, el corazón, se puede presentar o puede desencadenar un infarto u de miocardio tipo 2 por alteración en la perfusión de oxígeno, así también como una insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón por aumento de las presiones postcapilares y de la postcarga, una angina, dolor en el pecho y, por supuesto, cuando tenemos riesgo de presentar un aneurisma o disección de la aorta, agravan este cuadro de sintomatología. A nivel neurológico, como una encefalopatía hipertensiva y una enfermedad cerebrovascular. A nivel renal, como una lesión renal aguda en la retina, la hemorragia y el papiledema. Y en el útero, por supuesto, a través de una preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell. Entonces, por ende, tenemos que una emergencia hipertensiva se presenta principalmente con lesión o daño de un órgano blanco, de un órgano diana, y se puede presentar como una encefalopatía hipertensiva, un ictus o un ACV hemorrágico isquémico, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón asociado a una hipertensión, como habíamos mencionado, por elevación de la poscarga, cardiopatía isquémica sintomática, aneurisma disecante de la aorta, eclampsia, hemorragia importante, un traumatismo craneoencefálico a nivel postoperatorio de cirugías con suturas vasculares, elevación de las catecolaminas como el feocromocitoma, una suspensión brusca de la clonidina, una retinopatía hipertensiva grave, una insuficiencia renal aguda e hipertensión. Y en la urgencia hipertensiva que no se produce daño del órgano blanco, se puede presentar como una hipertensión esencial no complicada, una hipertensión secundaria no complicada, hipertensión asociada a epistaxis, interrupción del tratamiento antihipertensivo previo, una hipertensión de rebote, hipertensión inducida por fármacos e hipertensión postoperatoria. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Primero que todo es genético. Los pacientes con una carga genética para hipertensión arterial están más predispuestos a una crisis hipertensiva. Estas personas tienen un 80% más de probabilidad de tener hipertensión arterial y por ende poder desarrollar una crisis hipertensiva. Una hipertensión arterial crónica no controlada, no diagnosticada, no tratada, para lo cual nosotros tenemos algunos estudios que nos permiten determinar de una manera más fiable si el paciente es o no es hipertenso, como por ejemplo el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que nos permite ver durante el lapso de 24 horas, tanto en el día como en la noche, en la madrugada, cuando se elevan más las presiones arteriales. Cabe mencionar que durante este estudio el paciente debe hacer sus actividades cotidianas normalmente para nosotros tener una valoración fiable de las presiones arteriales durante su vida cotidiana, ya que si le ponemos el dispositivo al paciente y le decimos vaya a casa, esté tranquilo y en reposo, sabemos que cuando el paciente descansa, de por ende bajan las presiones arteriales.
y no van a ser sus presiones fiables. Y la suspensión del tratamiento antihipertensivo. ¿Cuáles van a ser los criterios de severidad? La disfunción de órganos, que generalmente no es común con una presión arterial diastólica menos de 130. Sin embargo, en mi experiencia, he visto que hay pacientes que con una presión arterial diastólica más de 110, incluso una sistólica más de 150, ya tienen lesión de un órgano diana. Por esa razón, como habíamos mencionado, se considera como un valor de presión arterial no definitivo. En pacientes con hipertensión arterial crónica, las cifras de severidad pueden ser más altas y mejor toleradas. ¿Cuál va a ser el algoritmo inicial de toma de decisiones? Primero, un contacto con el paciente, una presión arterial más de 180, 110 y, por supuesto, una evaluación inicial para identificar si es una emergencia hipertensiva, si es una hipertensión arterial severa de riesgo inmediato, una urgencia hipertensiva, una hipertensión severa aislada o una emergencia clínica asociada a una hipertensión arterial. Recordemos que hay diferentes tipos de patologías que nos pueden elevar la presión arterial y eso no hace que la presión arterial provoque el daño, sino que tenemos una causa concomitante. Una vez que tratamos la causa, tienden a normalizarse las presiones arteriales. Entonces, eso se llama una emergencia clínica asociada a una hipertensión arterial. Entonces tenemos un paciente con una crisis hipertensiva, unas cifras tensionales por lo general más de 180, 120. Perfecto, vamos a ver, ¿existe daño de un órgano blanco? Si es que existe un daño, es una emergencia hipertensiva y que vamos a realizar primero estudios auxiliares y iniciar un tratamiento farmacológico para el órgano específico. El paciente tiene que estar hospitalizado. Y en el caso de que no exista una lesión del órgano blanco, va a ser una urgencia hipertensiva. Por lo tanto, podemos hacer un tratamiento farmacológico oral y tratar de mantener o controlar las presiones arteriales en un lapso de 24 a 48 horas. Entonces, al momento de que determinamos si es una urgencia o emergencia, como hemos mencionado, en el caso de las urgencias se reduce la presión arterial en un lapso de 24 a 48 horas y la vía de tratamiento es oral. Mientras que en la emergencia la vía de tratamiento es parenteral y debemos tratar de reducirlo, la presión arterial en minutos, ya que eso puede complicar más el cuadro y la lesión de este órgano que está sufriendo en aquel caso. Para ello, es indispensable realizar una correcta anamnesis, es decir, los antecedentes del paciente. ¿Es hipertenso crónico? ¿Está debutando con una presión arterial? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una crisis de ansiedad? ¿Un accidente? Factores concomitantes, enfermedades concomitantes, medicamentos que está tomando, por ejemplo, los AINES, el ibuprofeno, meloxicam, celecoxib, cualquier medicamento que nos pueda elevar la presión arterial, alguna efedrina o alimentos ricos en efedrina o adrenalina que nos puedan elevar la presión, ¿no es cierto? Si tiene un buen control o no de sus presiones arteriales, si ha estado tomando con regularidad la medicación, los antecedentes patológicos familiares, como hemos mencionado, que estos pacientes tienen un 80% de probabilidad de tener una mayor carga genética de hipertensión arterial y los hábitos tóxicos, fumar, el alcohol, el consumo de cocaína, éxtasis o algún tipo de droga estimulante que nos eleve las presiones arteriales. Y por supuesto, la enfermedad actual. ¿Qué es lo que siente el paciente? ¿Cuándo iniciaron los síntomas? ¿Cómo son? ¿Síntomas acompañantes? ¿Intensidad del dolor? Y prácticamente si tiene o no manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, urinarias, hepáticas, visuales, es decir, ver cómo se siente el paciente y, por supuesto, hacerle un examen físico completo. Entonces, en base a la sintomatología, presenta tinnitus, mareos, cefalea, epistaxis, rubor facial, una urgencia hipertensiva. Pero si el paciente tiene manifestaciones cardiovasculares, como habíamos visto, una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, la presencia de arritmias, alteraciones renales como oliguria, hematuria o alteraciones neurológicas, que pueden ser convulsiones, alteraciones del estado de la conciencia, eh, alteraciones de la movilidad, de una extremidad, pues sería una emergencia hipertensiva.
a un ACV hemorrágico, isquémico, todo eso nos puede llevar a determinar cuál es el cuadro y la severidad. En el examen cardiovascular, ¿qué podemos encontrar en una insuficiencia cardíaca? Como hemos hablado últimamente, siempre un tercer ruido cardíaco por el aumento de las presiones de llenado al pasar la sangre, ¿no es cierto?, de una cavidad a la otra, de la aurícula izquierda a un ventrículo izquierdo que se encontraba remodelado. Un aumento de la presión venosa yugular cuando tenemos una insuficiencia cardíaca de predominio derecho o una insuficiencia cardíaca izquierda que compromete a nivel pulmonar, compromete el corazón derecho y por lo tanto regurgitación yugular. Las arritmias por la modificación del corazón. Un soplo diastólico, soplos aórticos, soplos mitrales en base a la remodelación cardíaca que estemos teniendo, pulsos asimétricos en el caso del aneurisma de la aorta y por supuesto un edema de miembros inferiores o anasarca en otro caso en el cual podríamos decir que estamos en una insuficiencia cardíaca franca tanto izquierda como derecha. En el examen abdominal, dolor a la palpación a nivel del hipocondrio derecho, que podríamos decir el hígado, ¿verdad? O a nivel del hipogastrio, de las flancos, fosas ilíacas. La búsqueda de soplos abdominales para ver si es que hay o no hay alteración a nivel de la aorta abdominal, unos riñones que sean dolorosos, tumoraciones, estrías rojizas. En el fondo de ojo, hemorragia, la hemorragia retiniana, exudados blancos o papiledema. En el examen respiratorio, si el paciente presenta polipnia, crepitantes, broncoespasmo, signos de unas crepitantes en marea montante que son característicos de los edemas agudos de pulmones, o que el paciente también tenga un broncoespasmo, pacientes asmáticos que se pueden complicar con una emergencia hipertensiva, un examen neurológico más detallado para ver si hay una alteración motora, sensitiva, si hay signos meningios, convulsiones, alteraciones del estado de la conciencia. ¿Cuáles van a ser los exámenes complementarios? Primero que todo, una biometría hemática completa para ver si hay una infección concomitante que nos pueda justificar la elevación de la presión arterial, cómo se encuentra la hemoglobina, la presencia o no de anemia, del hematocrito, las plaquetas, la química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, y ver si hay o no hay lesión renal, incluso marcadores hepáticos como AST, ALT, en otros lugares les llaman TGO, TGP, igualmente nos permiten ver si hay o no hay lesión hepática, los electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro. Como sabemos, una hiponatremia, hipopotasemia o viceversa, una hipernatremia, hiperpotasemia, va a provocar cambios eléctricos a nivel cardíaco. Y esto nos puede llevar a la conducción de arritmias que pueden ser en su mayoría mortales. Un elemental y microscópico de orina para ver si existe proteinuria, glucosuria, lesión renal, péptido natriurético y por supuesto las troponinas, si hay o no hay lesión a nivel cardíaca y puede terminar un infarto agudo. Tenemos que mencionar que las troponinas y los péptidos natriuréticos tienden a elevarse en muchas patologías y depende de la lesión, del número de elevación, podríamos decir, estamos con tal o cual patología, por ejemplo, un infarto, o en caso contrario, en el edema agudo de pulmón también tienden a elevarse un poco las troponinas, pero no de una manera tan notoria como en el infarto. A nivel toxicológico, ha tomado cocaína, éxtasis, ¿qué es lo que está provocándole elevación de la presión arterial? Y por supuesto, si el paciente tiene un compromiso neurológico, como habíamos hablado, ya sea a nivel de convulsiones, alteración del estado de la conciencia, alteración meningia o signos meningios, o sensitivos periféricos o centrales, realizar una tomografía para ver si estamos cursando con una isquemia o una hemorragia. Por ejemplo, en esta imagen que presentamos a continuación es un ataque de cráneo, donde se ve un infarto cortical en el territorio de la arteria cerebral media, por supuesto que izquierda. Como podemos observar, es una lesión grande. Y una radiografía de tórax y determinar si hay o no hay congestión pulmonar, si también hay una insuficiencia cardíaca congestiva, si hay un edema de pulmón, las líneas A y B de Kerley, si también tenemos con una
una patología respiratoria concomitante como una neumonía. Y por supuesto, aquí tenemos una radiografía de tórax, donde podemos observar que hay una congestión pulmonar franca con una redistribución prácticamente de flujo. Entonces, como podemos observar aquí, prácticamente en toda esta área tenemos una redistribución de flujo. Y tanto con aumento de la trema vascular de las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Y las líneas A y B de Kerley, que como podemos observar, todos estos que vemos aquí, a nivel iliar a periférico y periférico a iliar son congestiones, con las líneas A y B de Kerley, que eso nos puede indicar una congestión pulmonar. Ese tipo de pacientes se pueden beneficiar con diuréticos. Y al examen físico lo que podemos auscultar prácticamente van a ser los crepitantes, crepitantes y mareas montantes, que podríamos decir estamos con un edema agudo de pulmón. Démosle diuréticos, con lo cual va a mejorar el edema agudo de pulmón. Y si es que es un edema agudo de pulmón hipertensivo, por supuesto, controlar la presión arterial. La presión arterial se la puede controlar por vía intravenosa a través de la nitroglicerina. En el electrocardiograma, ¿hay o no hay lesiones del electro? ¿Hay o no hay lesiones a nivel de las cámaras o de las cavidades cardíacas, de la anatomía, ¿no? Que prácticamente va a ser a través de las arterias coronarias. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, hay elevación del segmento ST, hay un infradesnivel del segmento ST, estamos cursando con un infarto agudo del miocardio. Estas lesiones revierten después del control de la hipertensión arterial. Tenemos que tener a consideración todo eso. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una elevación del segmento ST. Bueno, primero que todo, es un electrocardiograma el paciente en qué ritmo se encuentra, sinusal o no, para lo cual vamos a observar si hay o no hay la presencia de la onda P y si es que la P puede conducir al QRS. Entonces, ¿tenemos aquí onda P? ¿Sí o no? Hay onda P. Listo, tenemos un ritmo sinusal, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. ¿Cuál va a ser el eje? Positivo, positivo, más o menos a unos 45 grados, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca, más o menos está como unos 65 latidos por minuto, pero la manera más fiable es 1500 dividido por el número de cuadros chiquititos, ¿ya? Y por supuesto, posteriormente ver cómo se encuentra el complejo QRS. Mayor o menor de 120 milisegundos. Aquí tenemos menor de 120 milisegundos. Y posteriormente vamos al segmento ST. Se eleva el segmento ST, se deprime, hay algún cambio en la morfología. Y como observamos, hay una elevación del segmento ST en T2, T3, ABF y por supuesto aquí también es B2, B3, B4, cámaras derechas. Entonces, estaríamos prácticamente, ¿no es cierto?, con una lesión de una coronaria derecha. Y debemos saber que nosotros tenemos siempre una imagen en espejo. Si hay una elevación en una cara del corazón, que en este caso vendría a ser la cara inferior, que es de 2, de 3 ABF, que puede estar irrigada por una coronaria derecha o por una circunfleja que va a ser dominante en este caso, pero en este caso es derecho, vamos a observar las derivaciones derechas extras que por lo generalmente se las suelen tomar en pacientes que tienen infarto de cara inferior. Y nos observamos principalmente en B3 y B4L. ¿Cómo se encuentra el ST? Se encuentra elevado, se encuentra con un infradesnivel, ¿ya? Y se encuentra generalmente elevado, podríamos decir que si hay compromiso del corazón derecho. En este caso tendríamos un infarto de coronaria derecha que compromete el ventrículo derecho. En el ecocardiograma, ¿qué podemos observar? Primero que todo, ¿qué es lo que está provocando una presión arterial y cuáles son las consecuencias graves que esto puede provocar? Por ejemplo, en este caso,
tenemos un paciente donde podemos observar claramente que hay un aneurisma de la aorta ascendente. ¿Ya? Y es por todo ese tipo de dilatación. Y no solamente eso, tenemos que también ser bastante observadores en cuanto a los pacientes hipertensos de larga data que van a tener otro tipo de sintomatología, otro tipo de clínica. Y en el ecocardiograma podemos observar otras cosas, como van a ser el aumento del tamaño del tabique interventricular, el aumento del tamaño de la pared posterior, ¿no? Y generalmente puede estar por más de 10 milímetros, más de 11 milímetros, que podríamos decir que es una cardiopatía hipertensiva. Si hay o no hay disfunción diastólica, si hay una función sistólica y en base a esto clasificarlo. Cardiopatía hipertensiva grado 1, grado 2 o grado 3. Si se puede comprometer también con un aneurisma de la aorta, si puede presentar o no síntomas agudos y bruscos como una insuficiencia mitral, una insuficiencia de la aorta o qué es lo que está pasando en el corazón de nuestro paciente. Generalmente los pacientes que peor toleran las cardiopatías hipertensivas son aquellos que han tenido una insuficiencia cardíaca previa o una hipertensión arterial previa de larga data, largos años, por más de 5 o 10 años, que ha provocado ya de por sí una remodelación en el corazoncito, una disfunción diastólica y en ellos, cuando realizan una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, es mucho más complicada. Entonces, ¿tenemos una emergencia hipertensiva? Sí. ¿Qué es lo que se presentó o en qué manera se presentó como una disección de la aorta? Que debemos realizar una angioTAC de tórax y un ecocardiograma. ¿Cuál va a ser la disminución de la presión arterial? Debe ser inmediata, con una presión menos de 120 milímetros de mercurio en la sistólica y una frecuencia cardíaca menos de 80, con una diastólica menos de 80 debido a que unas presiones más elevadas sobre los 130, 140 se han observado que pueden romper ya la aorta que se encontraba lesionada y aumentar más la disección. En un SB isquémico, que es no candidato a una trombolisis, pues un ataque de cráneo. Y se disminuye la presión arterial en un 15% durante las 24 horas. En un SB isquémico, candidato a tratamiento trombolítico. Perfecto. Igualmente, un ataque de cráneo y disminuimos la presión arterial a 185-110. No debemos hacer una disminución brusca de la presión arterial porque en este caso de pacientes podemos llevar a empeoramiento de la isquemia, sino de manera gradual y generalmente 185, 170, 160, no disminuirlo de manera tan brusca a 140, 120 como en el caso de la disección ahora. En la hemorragia cerebral, igualmente, disminuimos la presión arterial a menos de 220 milímetros de mercurio y en el síndrome coronario agudo a una presión menos de 140. Por lo tanto, como hemos visto, no toda emergencia hipertensiva se trata igual. A veces realizamos más daño cuando le disminuimos de una manera brusca la presión arterial y de una manera rápida. Entonces, como sabemos, cuando está comprometida el área neurológica, tenemos que tratar de mantener una presión arterial 160, 180, irle disminuyendo de manera gradual para no empeorar la isquemia. Es diferente en la disección aórtica, que ahí sí necesitamos una disminución aguda y brusca de la presión arterial por menos de 120, 80. Encefalopatía hipertensiva. Igualmente, disminuimos la presión arterial en un 20 a 25%. Edema agudo de pulmón, lo disminuimos a menos de 140 milímetros de mercurio en la sistólica, ¿verdad? Preeclampsia, eclampsia. El manejo prácticamente con el sulfato de magnesio. Consumo de las anfetaminas y cocaínas. Iniciamos el manejo con las benzodiazepinas y controlamos poco a poco la presión arterial. Y en la hipertensión maligna, por supuesto, que durante la primera hora disminuimos entre un 20 a un 25% y posteriormente lo vamos disminuyendo un poquito más según cómo vaya tolerando el paciente. En estos pacientes es importante siempre realizarles controles consecutivos de la presión arterial cada hora, al menos durante las primeras 4 horas que estamos disminuyendo de una manera aguda y brusca la presión arterial.
Muy bien. Vamos a hablar según el tipo de emergencia. El tipo de emergencia, cuál va a ser el fármaco ideal y cuál no debemos usar. En el caso de la encefalopatía hipertensiva, podemos utilizar el nitrocruciato sódico, la betalol, nipodipino. ¿Cuál lo vamos a utilizar? La metildopa y la reserpina. En los ACV hemorrágicos, la betalol, nitrocruciato, nimodipino, nicardipino, igualmente. No vamos a utilizar la metildopa ni la reserpina. En el infarto, la nitroglicerina generalmente es de elección, los YECA, entre ellos el enalapril, el nitrocruciato de sodio, y cuál no usamos es la hidralacina. ¿Por qué no utilizamos la hidralacina? Porque es cierto, nos baja las presiones arteriales periféricas, pero tiene un efecto cronotrópico positivo, es decir, nos aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto nos provoca más lesión en el ámbito de la isquemia, del infarto agudo de miocardio. Angina inestable, igualmente nitroglicerina, los beta bloqueadores, siempre y cuando no hayan contraindicaciones, siempre y cuando el paciente no se encuentre en un edema agudo de pulmón, no se encuentre en una insuficiencia cardíaca, no presente bloqueos, una hipotensión muy profusa, ya, la angina inestable, los beta bloqueantes. Edema agudo de pulmón, podemos utilizar los de nitroglicerina, los diuréticos, nitroprósito de sodio, y cuál no, los beta bloqueantes. La disección aórtica, el trimetafán, nitroprósito de sodio, la betalol y los betabloqueantes. ¿Cuáles son los de elección en este caso? Los betabloqueantes. En la eclampsia, hidralacina, la betalol, sulfato de magnesio. ¿Cuáles no utilizamos? El nitroprósito de sodio y los diuréticos. Insuficiencia renal aguda, nitroprósito de sodio, la betalol, enalaprilato, anticálcicos y ECA. ¿Cuáles no? Betabloqueantes y trimetafán. ¿Cuáles van a estar contraindicados en las lesiones de las arterias renales aferentes? Los IECA, ¿ya? Precaución con eso. Feocromocitoma, fentalamina. Entonces, ¿cuáles van a ser las consideraciones específicas? En el caso de una disección aórtica, ¿cómo le vamos a dar? El propanolol, 1 miligramo cada 5 o 10 minutos hasta que la frecuencia cardíaca sea próxima, más o menos hasta los 60 latidos por minuto. Como sabemos, una frecuencia cardíaca menos de 80, como habíamos hablado. Podemos utilizar también el esmolol, el abetalol. El esmolol en un bolo de 0,5 miligramos kilogramos minuto, este tiende a ser de infusión continua porque tiene una duración aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Una vez que lo quitamos al esmolol de infusión continua, pues sabemos que se depura rápidamente de sangre. Encefalopatía hipertensiva, nitropruseto de sodio, que es el de elección, de 0,25 a 10 microgramos kilogramo minuto. La betarol igualmente de 40 a 80 miligramos en 10 minutos a 300 miligramos y luego 0,5 a 2 miligramos minuto. La insuficiencia cardíaca, el nitropruseto de sodio, principalmente la nitroglicerina. La que utilizamos con eh, con mayor frecuencia y es más fácil también de encontrar es la nitroglicerina. De 0,5 a 4 miligramos hora asociados o no a diuréticos, principalmente la furosemida. El enalaprilato de 0,5 a 2 miligramos endovenoso. Cardiopatía isquémica, la nitroglicerina. Como les mencioné, es el de elección. En segunda instancia el nitropruseto de sodio, pero también tenemos el esmolol, la betalol, el enalaprilato, siempre y cuando el paciente no tenga una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, en donde no podemos utilizar los beta bloqueantes. O en el caso, como hemos visto, de fracaso ventricular o alteración de la conducción intraventricular. ACV, el abetalol, enalaprilato. El abetalol, ¿cómo lo podemos utilizar? De 40 a 80 miligramos en 10 minutos hasta 300 miligramos, como habíamos mencionado. El enalaprilato, igual, el mismo esquema de 0,5 a 2 miligramos intravenosos y por vía sublingual o por vía oral el captopril. Contraindicado la nifedipina sublingual porque provoca un descenso brusco de la presión arterial que puede ser incontrolable. Consideremos que también el nifedipino sublingual está contraindicado en pacientes cardiópatas, valvulares, porque como mencionamos, tiene el mismo efecto de la hidralacina. Baja de manera muy brusca e incontrolable la presión arterial, pero aumenta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, aumenta el consumo de oxígeno por, por el corazón y empeoramos la isquemia. En pacientes valvulares, aumenta tanto el gradiente valvular
que empeoramos la insuficiencia cardíaca. Entonces, en el caso de una emergencia, podemos utilizar, como hemos mencionado, el captopril, la nitroglicerina, el enalaprilato. Hemorragia cerebral, nitroprusiato de sodio, labetalol, enalaprilato, hemorragia subaracnoidea, dimodipino, labetalol. Los YECA. En el trauma cráneoencefálico, labetalol es molol. Como podemos observar casi en todas las patologías cerebrales, principalmente estamos con el nitroprusiato. Patologías cardiovasculares, vendría a ser la nitroglicerina, el enalapril, los betabloqueadores. En patologías renales, los YECA y nitroprusiato y nitroglicerina. Tenemos la urgencia hipertensiva, perfecto. Viene el paciente con una urgencia, lo ponemos lo recostamos aproximadamente de unos 30 a 60 minutos y por lo general tiende simplemente con esa maniobra el 30% de las urgencias hipertensivas a resolver. Sin embargo, tenemos que tratar las cosas desencadenantes. ¿Y cuáles van a ser? Ansiedad, dolor, retención urinaria. ¿Qué fármacos son los que están consumiendo? Que hemos visto los AINES, los anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos. Si no hay mejoría, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, ya los fármacos por vía oral. Como hemos mencionado, tenemos de 24 a 48 horas para controlar la presión arterial. ¿Cuáles van a ser los YECA? Los YECA, captopril, enalapril, lisinopril, los fármacos orales que tengamos. Ahora, los sartán, valsartán, antagonistas del calcio, los beta bloqueadores, ¿no es cierto? Si a las 2 horas no se ha alcanzado el objetivo, repetir la dosis o asociar otro antihipertensivo. Si la presión arterial está a menos de 180, 120 a las 4 horas, perfecto. Controlamos durante las 24 o 48 horas. Si el paciente continúa bajando, muy bien, lo podemos mandar a casa con una presión más o menos de 160, 150, con una revaloración constante. Siempre tenemos que saber cuál es la causa de la hipertensión arterial. Si el paciente no toma la medicación, pues perfecto, tiene que tomarse la medicación. Si vemos que la medicación no es suficiente, pues reajustamos la dosis. Sin embargo, si a pesar de nosotros haber administrado medicación oral, las presiones se mantienen altas y está en riesgo de comprometer un órgano diana, pues sí, tenemos que ingresar a la observación. Y si a pesar de esto no se controlan las presiones arteriales durante un lapso de 24 horas y el paciente sigue con presiones altas, pues lo tratamos como una emergencia hipertensiva, con medicación intravenosa. ¿Cuáles son los fármacos de la urgencia hipertensiva? Captopril, que es el primero que se utiliza, entre 25 y 50 miligramos con una dosis máxima de 150 miligramos. Tiene una duración aproximadamente de 6 a 12 horas, entonces lo podemos estar repitiendo cada 4 o 6 horas y no hay ningún problema, como hemos mencionado, dosis máxima 150 miligramos. Enalapril de 10 a 20 miligramos, dosis máxima de 40. Amlodipino de 10 a 20 miligramos, dosis máxima de 20 miligramos. El nifedipino, que hemos visto, utilizarlo con precaución. 5 a 40 miligramos, una dosis máxima de 120 miligramos. No utilizarlo en pacientes isquémicos y valvulares. Verapamil y diltiazem, igualmente, no utilizamos en pacientes con antecedentes de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y ahora que hemos culminado con la parte de emergencias y urgencias hipertensivas, vamos a hablar sobre la hipertensión arterial crónica complicada. ¿Qué es esto? Es la presencia de hipertensión arterial en pacientes que tengan lesión de un órgano diana, la cual es asociada a factores de riesgo cardiovascular, es decir, el paciente tenga diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica o situaciones de difícil manejo como una hiperuricemia. Una vez nosotros lo tenemos al paciente prácticamente diagnosticado de hipertensión arterial, tenemos que ver cuál es el riesgo que está presentando, en qué estadio se encuentra, es una enfermedad complicada, no es complicada, sintomática, asintomática. Si hay o no hay lesión de órganos diana, cuáles son los factores de riesgo acompañantes en esos pacientes. El paciente presenta uno o dos factores de riesgo, pero tiene una presión arterial normal alta, 130, 139, estamos con un riesgo bajo. Sin embargo, si tiene uno o dos factores de riesgo o tres factores de riesgo con una presión más de 160, 180, estaríamos en riesgo moderado a alto.
Pacientes que de por sí ya tengan una enfermedad renal crónica, estadio 3, pero que no, o diabetes que no tengan ningún tipo de lesión, de por sí son pacientes con riesgo moderado o alto, a pesar de que su presión sea de 130. Es por eso que es importante en los pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica siempre mantener o tratar de mantener un límite inferior a los 130. 130, 80, 85 de presión arterial. Y en los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica en estadio 4 y que tengan diabetes de una lesión en un órgano, pues sí, son riesgo muy alto, a pesar de, como hemos mencionado, una presión que tengan de 130-85, que aparentemente está normal, pero el paciente es diabético. El paciente tiene una lesión en un órgano secundario a la diabetes, como puede ser la pérdida visual. Tenemos que saber que los pacientes diabéticos por lo general tienen lesiones retinianas y pierden mucho la visión, ¿no? Aparte de lesiones urinarias, más si tienen una enfermedad renal crónica concomitante. Estos pacientes, a pesar de que tengan una lesión más de 130-85, ya son un riesgo muy alto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una hipertensión crónica complicada? Puede ser de origen renal, causa secundaria. Enfermedad renal parenquimatosa, una hipertensión arterial renovascular, puede ser de un origen endocrinológico, hiperaldosteronismo primario, una hipertensión arterial inducida por fármacos y toxinas, y las menos frecuentes de origen endocrinológico, feocromocitoma, Cushing, hipotiroidismo, acromegalia, y por supuesto, si nosotros tenemos una hipertensión arterial complicada, ¿qué significa eso? Que el paciente tenga 3 antihipertensivos y dentro de ellos un diurético y aún así no se controla la presión arterial, que hemos visto que el paciente sigue está tomando bien su medicación, es decir, se adoptó bien al tratamiento. Hemos aumentado la dosis, estamos con unas dosis ya de moderadas a altas. Tenemos 3 antihipertensivos, dentro de ellos un diurético que puede ser de asa, bueno, un diurético, y aún así no se controlan las presiones arteriales. Pensar una cosa secundaria. ¿Qué más nos está provocando una hipertensión arterial? No es una hipertensión arterial esencial, no es una hipertensión arterial primaria, sino es una secundaria que nos estaría agravando el cuadro hipertensivo. Entonces, ¿cuáles son los 4 escalones de tratamiento para controlarlo en un plazo máximo de 3 meses? Eh, y las escaladas generalmente se hacen en un lapso de 15 a 30 días. Primero que todo tenemos para la presión arterial, YECA-ARA, un calcio antagonista y un diurético a dosis bajas. Perfecto. Un tratamiento combinado doble, YECA-ARA, igualmente a dosis altas. Aumentamos la dosis. Tratamiento triple, YECA-ARA, un calcio antagonista y un diurético, igualmente vamos a ir aumentando la dosis. Y si ya tenemos un YECA o ARA, calcio antagonista, un diurético y una espironolactona, y aún así eh, tenemos unas presiones arteriales altas, pues desde por sí, que ya estamos utilizando 3 fármacos antihipertensivos o 2 antihipertensivos a dosis altas, ya tenemos que comenzar a ver qué más está provocando esto. Examen de sangre completos, como habíamos mencionado primero, derivar endocrinología en caso de que el paciente sea hipohipertiroideo, en algo más que le esté provocando, urología en el caso de una PSA elevada, una enfermedad renal crónica, urología, nefrología, neurología, si tiene antecedentes de un ACV, de convulsiones, para comenzar a buscar cuáles son las otras causas que nos están provocando estas presiones complicadas. Entonces, ¿qué vamos a observar en el electrocardiograma? Primero que todo, en el electrocardiograma vamos a ver una alteración o signos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo vamos a observar esto? Una R alta en B5, B6 con una S profunda en B1, B2, es decir, un índice de Sokolov con más de 35. Aparte tenemos un índice de Cornell que va a ser un R en ABL y un S en B3, hombre más de 28, mujeres más de 20 milímetros. ¿Qué significa hipertrofia del ventrículo izquierdo? En el ecocardiograma, ¿qué observamos aquí? Primero que todo, un grosor de la pared septal y posterior, como habíamos hablado.
¿Cómo se encuentra este? Tiene más de 11 milímetros a nivel del TIV, tabique interventricular, o la pared posterior, ¿qué grosor tiene? ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene disfunción diastólica? ¿Sí o no? ¿Tiene disfunción sistólica? ¿A qué nivel encontramos? ¿Cuál es la masa ventricular? Y para eso, generalmente los ecógrafos tienen ya el software instalado para ver las masas ventriculares, pero sin embargo tenemos que ver nosotros los valores y principalmente si son o no son indexados, ¿ya? Es mucho más importante. Entonces, al nivel del modo M o bidimensional, ¿cuál va a ser la masa en modo M? Hombres 110, mujeres 96, bidimensional, mujeres 88, hombres 96. Más de esto, estamos con una hipertrofia. Es una hipertrofia concéntrica, todo concéntrica, excéntrica. Por lo general son concéntricas. Pero bueno, ¿cómo nos va a determinar esto? El grosor de la pared relativo que se puede encontrar más de 0,42. Más de 0,42 más una más elevada, hipertrofia concéntrica. Menos de 0,42, pero una más elevada, hipertrofia excéntrica. Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Igualmente, como hemos visto, los síntomas, disnea, ortopnea, disnea parasitática nocturna, ingurgitación yugular, anasarca, edema en miembros inferiores, ascitis. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Una, disfunción sistólica con una fracción de eyección menos del 50%. Según otras guías, 54 para varones, para mujeres, 52 para varones. Disfunción diastólica, alteraciones de la patrón de relajación, un patrón pseudonormal o puede haber un patrón restrictivo. En la cardiopatía isquémica, un infarto miocárdico antiguo en más de 3 meses de evolución, angina de esfuerzo, angina de empeoramiento progresivo, angina espontánea crónica que se puede estar agravando, un paro cardíaco o un infarto recuperado. Otras formas de presentación de la cardiopatía isquémica crónica o insuficiencia cardíaca, la presencia o no de arritmias supraventriculares, ventriculares. Hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Cuando disminuye el filtrado glomerular en menos de 60 ml minuto por superficie corporal, en un periodo mayor de 3 meses, con independencia de daño o sin daño renal. También un daño renal durante no menos de 3 meses, dado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin descenso del filtrado glomerular. Aquí tenemos varias fórmulas, como es el CKD-EPI, MDR. La hipertensión arterial y la retinopatía. Tenemos varios tipos de retinopatía, una retinopatía hipertensiva grado 2, donde vamos a ver un entrecruzamiento arteriovenoso signo de Gauss. Una retinopatía grado 3 que van a ser exudados algodonosos y hemorragias retinianas. Aquí tenemos exudados algodonosos, todos estos. Y por supuesto, hemorragias retinianas. Y en el cuarto, exudados algodonosos, hemorragias retinianas y por supuesto el edema papilar. Y por último, la hipertensión arterial y dislipidemia. Tenemos que siempre tratar de que nuestro paciente tenga un colesterol, triglicéridos, LDL bajo, debido a que esto aumenta de una manera notoria el riesgo cardiovascular. Un colesterol total más de 200 miligramos de cilitro, 5,2 milimoles, triglicéridos más de 150, colesterol HDL menos generalmente de 50 o menos de 39, colesterol LDL más de 129. Todos estos aumentan el riesgo cardiovascular debido a que la grasa, a medida de que pasa el tiempo, se acumula a nivel de las arterias a través de calcio y las va prácticamente aumentando la resistencia, la dureza de estas arterias. Bueno, entonces, el medicamento de elección. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los beta bloqueantes y los vasodilatadores. En la cardiopatía, en insuficiencia cardíaca, los IECA, los ARA, los beta bloqueantes, ahorradores de potasio, diuréticos y las tiacidas. Cardiopatía isquémica, IECAS, ARA, ahorradores de los potasio, beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos y las tiacidas. La nefropatía, IECA, ARA y por supuesto calcio antagonistas y diuréticos. Los YECA y los ARA están contraindicados cuando tenemos una estenosis de las arterias renales bilaterales.
Enfermedad cerebrovascular, IECA. Retinopatía, IECA, ARA, ahorradores de potasio, betabloqueantes, calcio antagonistas, casi todos los fármacos. Y la diabetes mellitus, por supuesto, IECA, ARA, betabloqueantes, calcio antagonistas y las tiazidas. Bueno, chicos, queridos compañeros, queridos colegas, es todo lo que hemos hablado el día de hoy acerca de las emergencias hipertensivas y el tratamiento de la hipertensión arterial crónica complicada. Les saludo la doctora Karen Salinas, les envío un fuerte abrazo desde Ecuador.